¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de podcast Café Derecho. Nos presentamos que pues ya será necesario seguirnos Yo creo que sí presentando. es necesario, Sí, porque no sé si hay nuevos usuarios que vayan a... digo, finalmente está la cintilla. Nos No sé, presentamos. seguramente hay personas que nos escuchan y no ven el video, Buen entonces punto, sí. buen punto, sí. Bueno, nos presentamos entonces. Yo soy el licenciado Carlos Eduardo Lang López y me acompaña. El licenciado Raimundo Salcedo Flores, Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo creo es triste. bastante. Es triste porque, pues, híjole, pues son las nuevas generaciones las Sí, afectadas. En este episodio vamos a hablar de los planes de estudio de las facultades de Derecho o de las escuelas de Derecho o centros de estudio. escuelas, facultades, centros de estudio, eh, todavía hay algunas que se dan la puntada de llamarse universidades jurídicas, que Aunque la única carrera que imparten es Derecho. no, en alguna ocasión llegué a escuchar a un fundador de una universidad jurídica que decía, es que las universidades tienen que especializarse. Y yo así como que, ¿es en ¿What? serio? Si las universidades es eso, Universitarios. universalidad Así. Bueno, de conocimiento. Pero bueno, cada quien sus ideas. da para también a lo mejor Sí, otro café, no tan técnico por así sí, decirlo, pero sí, da para una sí, plática. sí, sí. Eh, pues bueno, empecemos. Empecemos. Ay, los planes de estudio. Los planes de estudio. A ver, toda Po- carrera sí, universitaria, toda carrera universitaria tiene un plan de estudios, un órgano o más bien un conjunto de materias que tienen que cursarse en la currícula para poder obtener el título. así es. Esto es, pues obligatorio, vamos. No creo que haya otra manera de impartir una carrera sin que Ninguna. haya una planificación de qué tienes que ver primero hasta qué tienes que ver al final. Y obviamente estos varían dependiendo la carrera, Así ¿no? es. Hay algunas carreras que son muy prácticas, otras que no lo son. Así es. En el caso de la carrera de Derecho, pertenece a lo que la UNAM denomina el área 3, que son las ciencias sociales. Así ¿Sí? es. Ahora, como una ciencia social, la carrera de Derecho es pues más bien teórica. En gran medida es teórica. Lamentablemente diría yo Sí, que es demasiado teórica. sí. El problema es que rayamos mucho en exagerar a veces la teoría, pero además que de pronto hay planes de estudio que te dan muchas herramientas en la teoría. Cuando leemos el plan de estudios es una preciosidad y cuando lo llevamos a la Sí. práctica, uff, Bueno, es que aquí hay otra situación. Eh, puedes tener el mejor plan de estudios sí, del planeta, pero si no tienes a los catedráticos adecuados sí, que sepan de la materia, y no solamente porque aquí también hay otra situación. Puedes saber mucho de una materia y puedes no tener una maldita idea de cómo transmitir conocimiento, sí, porque son dos cosas diferentes. sí, 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 Una cosa es ser un experto en la materia y otra cosa es el tener, pues, la habilidad, podríamos decirlo, sí, ¿no? De transmitir conocimiento, porque, pues, la pedagogía por sí misma es todo un área de estudio. sí, sí, claro. Y es que, bueno, vamos, ya Sócrates por ahí decía que el conocimiento no se transmite así como si fuera una vela, pero efectivamente el profesor tiene que encauzar al alumno para encontrar ese conocimiento. Así es. En muchas ocasiones en la carrera de Derecho es a través de explicaciones que pueden hacerse muy extensas y que de pronto pueden resultar muy interesantes. Sí. Vamos, tú y yo que compartimos carrera, no me negarás, no me dejarás mentir que hay materias que son muy pesadas, pero que el profesor, cuando la imparte y es un experto en la materia y es un experto en cómo De dar, explicarlo, sí. explicar esos temas, se hace una materia muy ligera. Vamos, los colegas que nos escuchan seguramente recordarán que la materia de obligaciones es una de las más complicadas. Pesada, sí. Y para Carlos y para mí fue una materia muy sencilla de aprender. Privilegio, incluso Un podríamos privilegio. decir, porque sí, realmente quien nos impartió la materia, el doctor Ertino, Un saludo para el un doctor Ertino saludo. desde aquí. Vaya, o sea, la forma, desde Sí, el libro, dices, vaya, o sea,
uno ve los libros de obligaciones Sí. de otros autores, uno ve el libro que usa el doctor Ertino y dices, mejor me quedo con el libro del doctor Sí. Ertino. Y facilita mucho la comprensión. No, no solo es memorizar, sino comprender realmente el tema, Sí. ¿no? Pero aquí viene la contracara, ¿no? De este tipo de situaciones donde a lo mejor una materia que podría ser muy simple y de la que pues yo creo que mucha gente se queja, por ejemplo, metodología de la investigación, Ajá. Sí. ¿no? Sin decir nombres, ¿no? Sí. De catedráticos específicos. Y qué aburrida se me hizo metodología de la investigación. Si de por sí la materia yo considero, en el caso metodología, es una materia que el profesor que la pongas va a ser un poco complicado porque es una materia donde siempre se te habla en general y tú tienes que hacer algo particular. Sí, Ya ahí hay una distancia muy grande entre lo que ves en clase y lo que haces. así es. Sí, porque tú estás desarrollando una investigación en concreto, pero el maestro te habla en abstracto porque está hablando a De todas las de nociones, sí, investigaciones. exacto. Sí, a todas las investigaciones. Y ahora sí que como profesor es difícil dar esa materia, como alumno es difícil tomarla. Y ahí es donde yo siento que a lo mejor la cuestión de plan de estudios falla. Exactamente. Porque metodología de la investigación, vaya, nosotros como abogados investigamos. Sí, Y no solo en el área de como tal, como investigadores no como académicos. No como académicos, sino como una herramienta propiamente de ejercicio profesional. Sí. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos que investigar o saber qué autoridades a la que tenemos que dirigir un oficio, ¿no? O sea, a lo Sí. mejor cosas relativamente banales, pero que si de repente no tenemos esas herramientas de cómo Sí. saber buscar algunas cosas, pues te quedas sin saber, ¿no? Claro. Propiamente. Y yo creo que metodología de la investigación es una materia que yo creo que por relleno del plan de estudios la dejan. Se pone como currícula general Sí, en vez de decir, y ahí es donde debe haber una distinción entre materias. Sí. Sabes que esta materia tiene que ser un seminario de 5 o 6 estudiantes, no más. así es, ¿Sí? así es. ¿Por qué? Porque el profesor, cuando tienes 4 o 5 estudiantes y tienen más o menos en la misma línea de investigación, puedes moldearla de una manera mucho mejor. Y además de que entre carreras, digo, no es lo mismo una metodología de investigación en, ¿qué te gusta? Ciencias biológicas. Sí, Nada que ver nada que ver. con ciencias sociales. Sí, Definitivamente. Entonces sí, digo, como dato para alguien que nos escuche, que tenga por ahí alguna escuela, ¿no? Si puedan hacer estas modificaciones, yo creo que sería una forma de, pues, beneficiar al estudiantado, porque principalmente, pues, ellos son los que se van a ver beneficiados con esas modificaciones. ujú. O afectados por las no modificaciones, O afectados. porque también. Ahora, hay una situación, ¿no? Tenemos de pronto planes de estudio de las carreras de derecho, que son tomados como una especie de modelo, ¿no? El clásico, tomamos el modelo de la UNAM Sí. para hacer un plan de estudios en una escuela particular. Sucede que, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la UNAM, un saludo para los que están allá, pues tiene una infraestructura enorme. Sí. O sea, vamos, aunque no, para los que me escuchan que son de la Facultad de Derecho de la UNAM, probablemente dirán, no, pero es que somos una de tantas facultades. Sí, pero lo que pasa es que las facultades en general de la UNAM tienen una infraestructura enorme, Sí. impresionante. O sea, una biblioteca de 3 pisos, así de sencillo. Sí, ya con eso Te das una idea Sí. de la infraestructura que tienen. Y querer traer eso a una escuelita de 10 salones está complicadísimo. Mucho. Y es que, digo, finalmente, yo creo que mucho de la problemática que hay en planes de estudio, y sobre todo yo creo que esto va para críticas, sobre todo particulares, Sí. ¿no? Las escuelas particulares, es que principalmente eso, ¿no? Calcan un Sí. modelo que no está pensado para una escuela pequeña. Sí, Entonces, digo, finalmente, digo, yo tengo entendido que la legislación en cuestión de educación, pues permite, ¿no? Plantear un nuevo modelo, modelos diferentes, ¿no? Tiene que tener ciertos requisitos, claro, ¿no? Pero, pues eso de, pues por flojera vamos a copiar y pegar uno que ya tenemos, sí, no creo que sea el camino, principalmente por no tener principalmente la infraestructura, ¿no? Sí. Donde a lo mejor en una escuela, pues un mismo catedrático va a dar 6 materias, sí, ¿no? Y dices, bueno, ok, es por falta de presupuesto. Voy de acuerdo,
Pero, vaya, si pudieras ajustar por ahí Claro. tu plan de estudios, pues se beneficia a la gente a la que estás, pues, tratando de educar, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Híjole, ¿qué opinas tú en este sentido de la especialización o no que pudieran tener los catedráticos? Bueno, es que creo que de principio, si uno que sale de la carrera empiezas a postular y en cierta manera la materia te escoge a ti, Sí. aunque debo reconocer que aunque la materia te escoge a ti, sí hay desde un Tienes principio un inclinaciones. sesgo, una Sí, inclinación hacia ella, ¿no? El asunto es cuando regresas sobre tus pasos y vas a dar clases sobre las materias en las que te especializas, sí, ¿sí? O sea, vamos, yo por ejemplo soy civilista, a mí ponme a dar una materia de civil y la puedo dar casi con los ojos cerrados. Lo he hecho varias veces. Hace poco le comentaba a mis alumnos, ¿ustedes creen que preparé este tema? Sí, medio leí un poco, pero ya lo traía yo, sí, porque lo practico todos los días. Distinto es, ponme una materia de penal sí. y ya se me complica un poco más. Ahí sí hay que Ponme, preparar el tema. ahí hay que preparar el tema. Ponme una de administrativo y es un poquito peor. Ponme una de fiscal y perdón, pero ¿qué me paras? Sí, O sea, sí. Sí, digo, aquí finalmente, vaya, la especialización del catedrático yo creo que es importante y en este sentido yo entiendo que en las escuelas, digo, tanto particulares como públicas, es difícil, ¿no? Encontrar y ajustar un saco, sí, ¿no? De una materia a quien no solo que tenga la experticia, sino que volvemos a lo mismo, ¿no? Que hace un momento dije, de que sepa sí, explicar. sí, Por ejemplo, a mí, por ejemplo, en el otro proyecto, el canal de Jurídicamente, me pasa exactamente lo mismo, sí, ¿no? Hay temas y de hecho se nota un sesgo en el canal porque sí, tengo muchísimos videos en materia familiar, civil, ¿no? Y se nota una reducción importante cuando hablamos de otras materias como agrario, porque son materias que tengo que estudiar de forma previa, sí, ¿no? Para transmitir la información lo mejor posible. Entonces, aquí es donde viene el problema, ¿no? Que, por ejemplo, si supongamos a mí me ofrecieran una plaza para dar la materia de derecho agrario, me gustaría, sí, pero no creo que sea la persona más indicada para dar la materia, sí, ¿no? Y yo creo que ahí también hay que, como catedrático, como futuro catedrático, pues reconocer en cierta medida claro, cuándo estamos capacitados de dar o no una materia. claro, claro. Ahora, esto es en el tema del claustro, ¿no? El Sí, claustro de maestros que tienen las escuelas, pero ya yéndonos directamente a los planes de estudio. Ya yéndonos directamente a los planes de estudio, es que a veces es impresionante observar cada sesgo, cada aberración en ellos. sí. Sí, ya Gutiérrez y González ya lo señalaba en alguna ocasión. En la En- introducción de dos de sus libros dice es que qué aberraciones hicieron en el plan de estudios. sí. Empezando, bueno, Y padecimos nosotros en carrera un poco eso, padecimos un sí. tanto, sí, sí que había, por ejemplo, dos materias de amparo que estaban invertidas y que a la mera hora no estaban invertidas y que a la mera hora siempre sí y que bueno, ya no supimos ni qué onda. La seriación que no existía en su momento en ese Ujú, plan de estudios, sí, sí. Empezamos por el hecho que, bueno, hay en general dos tipos de planes de estudio. El plan que es rígido y el ujú, plan que es flexible, ¿no? El plan rígido nos dice son tantos semestres y estas son las materias por semestre, ¿no? Que es básicamente el modelo que tienen muchas universidades privadas, sí, el 90%. ¿Por qué? Porque básicamente no es tan sencillo implementar un plan de estudios flexible con una infraestructura pequeña, sí, ¿sí? ¿Cuál es el problema de este tipo de plan de estudios? Primero que hay materias que están seriadas, así es, ¿sí? Que tienes Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4 y Civil 5, pongamos. sí, Y si tú no pasaste Civil 2, sí, no puedes cursar Civil 3. así es, Pero como te la van a dar de cajón, tú vas a entrar a la clase y vas a estar de oyente y vas a empezar a arrastrar las materias, así es, ¿sí? Eso se soluciona quitando la seriación, en principio. Pero el problema es que ahí hay un orden lógico de las materias. O así sea, es, vamos,
se suponga que si no entendiste Civil 1, no vas a entender Civil 2. Así Y es. así sucesivamente, ¿no? En el otro tipo de planes, que son los flexibles, no hay seriación. Y puedes elegir el orden en el que vas a tomar las materias. En el caso, por ejemplo, de nosotros, nos tocó un plan de estudios que tenía 3 etapas. 13, sí. Las famosísimas 3 etapas: etapa básica, etapa disciplinaria, etapa terminal. Y que además nos tocó estar en la transición Sí. entre uno rígido y uno flexible. Y yo creo que lo peor que nos sucedió fue que la persona que implementó el plan de estudio salió de la dirección. Sí, Entonces, los nuevos que entraron a dirección, pues vamos. no lo entendieron, por decir. Yo te puedo decir, aquel plan de estudios 2009 de la licenciatura en Derecho, yo tuve oportunidad de leerlo completo, las 500 páginas del plan. Era una chulada Sí. de plan. Era Sí. un plan así, una chuladísima de plan. Pero había dos problemas fundamentales. La infraestructura de la Pese a facultad, ser pública y con buenos recursos, Sí. faltaba infraestructura. faltaba infraestructura. Y por otro lado, que a la hora de su implementación, la persona que lo implementó no estaba empapada de cómo funcionaba ese plan. Así es. Entonces lo fueron implementando de una manera que, bueno, pues la universidad tuvo que volver al plan rígido que tenía Sí. antes de Sí, este nuevo podrán plan. decir que es del 2020, 20 y toda la cosa, pero es del 85. básicamente es Sí. el plan 85, Sí, como se dice en las Biblias, corregido y aumentado. regresó al futuro, Sí, literal. sí. Ahora, no es que uno sea mejor que otro, es que uno se adapta mejor a Son diferentes. Así es. Vaya, y este es el punto, ¿no? Lo decías bien. Es una cuestión de infraestructura, ¿no? Y nosotros lo padecimos un poco en el plan flexible, porque si queríamos una materia, ¿no? Ujú. Llamémosla, por ejemplo, derecho agrario, Sí, tenía que haber un cierto número de estudiantes que eligieran derecho agrario para que se Sí. abriera la materia. sí, Si sí. no, no se aperturaba. Entonces, eso fue una limitante para muchos de por qué, sobre todo en la etapa terminal, que parecía nombre de una enfermedad, ¿no? Que Sí. te estabas muriendo en la carrera. Casi. Casi. Sí, ya ibas de salida y ya te estabas muriendo. Sí. Pero muchos, sobre todo en la etapa terminal, pues tuvieron que elegir materias que incluso ni siquiera les llamaban la atención, Sí, porque las que ellos querían no se aperturaron, sí. ¿no? Y yo creo que era un plan, sí, bonito, ¿no? Ujú. En teoría, pero que en la práctica era muy complicado de ejecutar, ¿no? Sí. Y esto hablando de una universidad pública, Pública, con exactamente. cierto nivel de recursos, con cierto nivel de infraestructura. Pero Ah, también con una cantidad de alumnos que atender mucho Sí. mayor que Sí. una escuela particular. Es a lo que quería yo llegar. Imagínate el problemón de una escuela particular, ¿no? Donde a lo mejor el alumnado que pudiera llegar a tener en una materia son 10, 15 alumnos, Sí, para un plan flexible no da. no, simplemente no da. Ahora, otro problema en ocasiones, y este ya es una cuestión quizá del estudiante, es que los planes de estudio, yo te dije hace un momento, yo leí todo el plan de estudios, tuve acceso al plan completito de 500 páginas, pero el que tenían en la página de internet era un plancito de 100 páginas, Sí. una Haciendo un copia resumen. resumida, un resumen ejecutivo. Muchas veces, como estudiantes, no conocemos cómo funciona la mecánica del plan de estudios. Sí. ¿Sí? Y entonces ahí vienen las deserciones. Sí. Pero además que hay maestros que llegan y dicen, yo no voy a usar el temario de la materia y voy a usar mi temario. Sí. Y hay una anécdota por ahí que salió. Un maestro en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos, que llegó y dio su temario, como es algo normal. Cuando uno es maestro, muchas veces lo hace. Dar el temario o dar algún compendio por escrito para que el alumno lo tenga. Incluso les dices, reproduzcanlo, guárdenlo, léanlo. ¿No? Esa es la primera instrucción. Pensando que lo van a hacer y Sí. que a lo mejor tendrán la curiosidad de adelantar, tal vez. El profesor había guardado un cheque por $50 en un casillero en la universidad y había dejado cerrado. Y la combinación de ese casillero estaba en las hojas que les dio a los estudiantes.
Al final del semestre, el maestro fue al casillero, abrió y ahí estaba el billete, el cheque de $50. Ok. O sea, Sí, no lo leemos. probó su punto. Sí, Probó su punto. Apostó y ganó. y ganó. Sí. Sí, Vaya, en este caso, tú dices, ¿no? Es un problema del alumnado. Yo creo, sí, definitivamente es un problema que se tiene como alumno en su momento, porque a lo mejor no le das la importancia sí, que le debes de dar al temario, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Y esto como mensaje para aquellos colegas en formación, y es importante porque muchas veces no terminas de ver el temario y no sabes qué tanta información fue la que te faltó por ver. sí, Entonces, es importante porque además, si, por ejemplo, en escuela pública, donde son semestres, materias tan largas como bienes y derechos reales, obligaciones, derecho notarial, vaya, casi todas las que son teóricas, sí. que son la mayoría, no las terminas de ver. Teoría general del Estado. Juicios especiales o procesal civil, Sí, que tampoco lo terminas de ver. no lo terminas. Entonces, ahora en aquellas universidades donde se manejan cuatrimestres, Sí, ¿no? Me pasa con una pasante que tengo aquí en la oficina, ¿no? Que pues le pregunto, ¿no? Oye, ¿qué materia estás llevando? De repente me entra esta, pues no sé cómo decir, ¿no? Porque me dice que va empezando en los primeros semestres y ya le están dando materias como, digo, a nosotros también nos pasó, filosofía del derecho, sí, que se da en primeros semestres cuando, ¿cómo vas a filosofar derecho si no sabes derecho? sí, ¿No? Y como esas varias, ¿no? sí. Que dices, es que te falta todavía información para ver estas Para materias, llegar a ese punto. ¿no? Y vaya, este es uno de los problemas de no conocer los planes de estudio. Sí, Y, por ejemplo, a mí en lo personal me llegó a suceder en un intento por sacar la maestría, donde me dieron una materia que nada que ver. Y pensando que una maestría es buscar una especialización, sí, ¿no? Y me dieron una materia que se notaba, que era relleno, y dije, no, por sí, aquí no va. sí, sí, sí. Además, tiene que ver con esto, ¿no? De pronto, uno como jurista sales de la carrera de derecho, no cursas como tal una especialidad, pero la práctica te la da. Vamos, Sí. yo no tengo el grado de especialidad de civilista, No. ¿no? Pero sí puedo decir que conozco la materia, ¿sí? Más que las otras, incluso, ¿no? Pero muchas veces no buscamos esa especialización. De hecho, se suponga en algunos planes de estudio que te ponen ahí que Sí. hay una especie de pre-especialización, pero en realidad no la hay. Algunas materias incluso son relleno, Así es. ¿sí? Que dice uno, realmente lo que se necesitaría es, claro, llevas un tronco común, ¿no? Porque eso tiene que ser, vamos, hay otros planes de estudio que ponen materias, o más bien que quitan materias como procesal penal, que Sí. yo digo, o sea, ¿cómo puedes quitar procesal penal? Sí. Aunque no te vayas a dedicar a lo penal, necesitas la materia de procesal Así es. penal, ¿sí? Porque cuando menos debes de conocer las etapas del proceso, qué pasa en cada una de ellas. Yo, a pesar de que me declaro civilista y que sí, muchas veces digo que la materia civil es algo así como la física del derecho, porque sus leyes aplican a todo casi siempre, pero ojo, es casi siempre, Sí. porque Sí, hay hay materias en las que... muchas excepciones, Sí. ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, los compañeros laboralistas mucho hacen esta cuestión de decir, es que el civilista puso sus pruebas en la demanda y pensó que ya con eso bastaba. Entonces ahí hay una de las grandes diferencias en donde dices, no, o sea, el hecho de que la materia civil sea aplicable para muchas cosas no significa que ya con eso te la sabes de todas, todas. Así es. Sí, y parte de esta creencia que se tiene, ¿no? Que el civilista puede con todo. Ajá, y que no, Y no. no, no, no. Sino ya en la práctica, sobre todo como postulante, vaya, que se puede llegar a tener ciertos tropiezos, Sí, por decirlo menos. Aquí cabe por también, ¿no? Resaltar un poco el detalle que se llega a dar, ¿no? Hablabas tú de las materias relleno. sí, Y justamente en esta misma situación de que, pues lamentablemente la carrera de derecho es sumamente
teórica, Sí, pues cabría a lo mejor hacer por ahí algún tipo de cambio para que estas materias relleno, sí, pues podrían ser prácticas. claro. Porque además, digo, finalmente yo creo que en todas las escuelas abundan pues abogados litigantes, jueces, Sí, notarios, y yo creo que se podrían abrir los espacios para que el estudiantado pues pudiera tener algún tipo de práctica o sí, acercamiento, tal como funciona con los médicos, ¿no? Sus sí, residencias, ¿no? Tener cierta intervención como en la postulancia, ¿no? sí, En la administración de justicia, en la fe pública, ¿no? O sea, tenemos un abanico enorme, ¿no? sí, De áreas de trabajo que muchas veces los estudiantes no tienen ni idea sí, de todas las ramas a las que uno puede llegar siendo abogado, licenciado en Derecho. claro. Y de las cosas a las que te vas a enfrentar a la hora que salgas de la carrera. Sí. Porque, vamos, ¿cuántas materias te pusieron a analizar una sentencia? No. Ninguna. Y entonces salimos de la carrera y empezamos a cierto error, Sí. a darnos cuenta y entonces, pues por ahí hay el meme, ¿no? Del el quejoso bien seguro, ¿no? Ya nada más con una carta jugando uno. Y el juez de distrito con un más dos, más cuatro y más seis, Sí. diciéndole, mira, ahorita vas a aprender lo que es la inoperancia. Sí. O sea, así de sencillo. Sí, y es que precisamente en esta cuestión de la falta de práctica, pues también se da esta otra situación, ¿no? Y de que se quejan muchos, pues vaya, de los que van saliendo de la carrera, que dicen, es que Sí, cómo voy a tener experiencia. Pues vaya, bueno, eh, en cierta medida yo soy de los que dice, pues es que la experiencia tienes que buscarla sí, desde que vas entrando a la carrera, sí, sí, ¿no? sí, Y vaya, en un momento dado, pues eso ya es responsabilidad de uno. Pero si el plan de estudios te puede facilitar sí, el obtener esta experiencia, yo creo que sería un gran paso en favor de muchos estudiantes que pueden llegar a terminar la carrera y dedicarse a otra cosa completamente diferente por la falta de experiencia, sí, precisamente. ¿No? En este sentido, digo, yo sé, ¿no? Que en tu caso, ¿no? Y venimos mucho de la misma escuela, sí, ¿no? De practicar básicamente desde el inicio de la carrera, de lo sí, antes posible, sí, sí, sí. ¿no? ¿Tú qué opinas en este sentido de buscar alterar a lo mejor estas materias relleno por a lo mejor estas estadías o estas estancias como tipo residencias? Sí. De hecho, yo considero que quizá ya a partir del tercer, cuarto semestre debería de incentivarse esto como una cuestión de créditos dentro de la carrera, porque hay un número de créditos que tienes que cubrir. Y si se estableciera un número de créditos dedicados específicamente a la práctica, ya sea en una institución de gobierno, ya sea en un despacho jurídico o en cualquier otro sitio, o incluso que la propia universidad tenga ahí talleres de práctica, ¿no? En donde sabes que únicamente vamos a analizar sentencias, Sí, únicamente vamos a estudiar recursos, ese tipo de cuestiones que de pronto son muy técnicas, pero que te van llevando a la práctica. así es. Vamos, uno no aprende a leer sentencias de ningún tipo sin antes haberse dado unos cuantos tropezones. El primero, y que es algo que incluso lo voy a decir con todo respeto, las personas que están privadas de su libertad lo saben perfectamente. Cuando les llevan una sentencia, ellos saben que le tienen que dar la vuelta y tienen que ver la parte de atrás, no la de adelante. Y en cambio, cuando uno como estudiante de derecho empiezas a leer y así como que, ¿qué pasó aquí? Sí. Y hasta que no te dicen, no, dale la vuelta, el chisme viene atrás, Sí. ¿no? Primero los resolutivos y ya después nos regresamos, ¿no? Justo eso es algo que en la práctica nos pasó con el maestro Guzmán, ¿no? Sí, Donde tuvimos pasantía. sí, Eh, Él nos hacía nuestras hojas de acuerdo. sí, Y bueno, tú ya traías cierta experiencia sí, previa, ¿no? Igual yo, pero sí me tocó ver un nuevo que llegó con su hoja de acuerdo. Y esta hoja de acuerdo era algo que, para los colegas que no sepan, ¿no? Les explico que la hoja de acuerdo era una herramienta que nos daba el maestro antes de eh, los celulares. antes del celular. Estábamos ya en esa transición Estábamos en porque la actualmente transición. pues ya le toman foto y ni leen los acuerdos, Sí, ¿no? Ojo, error, pasantes, error. lean los acuerdos. Pero bueno,
el maestro nos daba esta herramienta donde pues teníamos que transcribir Sí, el acuerdo, ¿no? sí. Ponerle la fecha, los datos del expediente e incluso hasta nos ponía una área de observaciones. Observaciones, sí. Porque nos decía, bueno, es que usted tiene que darme observaciones de este acuerdo. Y me tocó un nuevo que pues transcribía todo al principio. Sí, Y se notaba la falta de experiencia porque dices, es que no tienes que transcribirlo todo. sí, ¿No? La carnita o lo que necesita el maestro está aquí. sí. ¿No? Pero eso es Muchas algo... veces desde el visto su contenido. Exacto. Sí, hasta desde las certificaciones, Sí. ¿no? Entonces, eso es algo Que las que... certificaciones te sirven, pero por ejemplo a veces las abrevias, nada más. Sí, Certificas plazo tal, tal y te sigues. Sí, pero vaya, eso es algo que en la práctica y precisamente ante la flojera de no transcribirlo todo, pues ya vas viendo qué es lo que necesitas. sí, Y también me llegó a tocar que al no transcribir algo importante, me tuve que regresar sí. a transcribir lo que faltó. Sí, sí, ¿No? sí. Pero vaya, sí fue una cuestión precelulares, ¿no? Sí. Que efectivamente, pero bueno, o sea, ahora agradezco, ¿no? Esta forma de trabajar porque dices, ya sabes qué es lo que tienes que leer, Sí, ¿no? Y muchas veces, vaya, así que los no iniciados, ¿no? La gente que no es jurista, pues muchas veces piensan que efectivamente leemos todo el expediente, ¿no? Sí. Toda la sentencia, una sentencia de 100 páginas y dices, no, o sea, a lo mejor lo importante son 15 páginas de lo que usted ve aquí. sí, 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 sí. Pasa mucho en los colegiados. Sí. Hay un colegiado aquí, en el 18º circuito, de cuya materia no quiero acordarme, Pero es el único. pero es el único. Sí, 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 claro. Que tiende a esta práctica malísima. Yo la verdad no entiendo. Bueno, sí sé por qué. El, el colegiado tiene la práctica de que, pues para que el magistrado no se lleve todo el mastodonte del expediente, le transcribimos todos los agravios o conceptos de violación para que nada más se lleve el proyecto de sentencia a su casa. Junto con la tesis de jurisprudencia que dice que no es necesario. Porque Transcribirlos. sí, Sí, también la sí, pone. sí, sí, también la ponen. Dicen que no es necesario, pero los transcriben Los de todas transcriben maneras. igual. Y entonces, bueno, resulta que son sentencias de amparo, la justicia de la Unión ampara y protege de 150 páginas. Sí. ¿Sí? Y el estudio inicia en la página 102. Sí. Y hay 10 de voto particular. Además. Sí, ¿no? además. Entonces, el estudio real fueron 40 páginas. A veces menos. Sí, a veces menos, a veces 2 o 3. Sí. Donde es fundado o es infundado. Y dice uno, a ver, lo que necesitamos es un poquito más de claridad. Si esto lo hubieras hecho así, chiquito, Sí. sale más rápido. Así es. ¿Sí? Pero efectivamente los abogados muchas veces agarramos el callo de a ver en dónde empezamos el estudio Así es. de un expediente. Sí, no, y esto también, por ejemplo, sucede al momento de la redacción, Sí, que es algo que también no tenemos planes de estudio con talleres de de redacción. redacción. Entonces, llegas a tratar de ejercer, si es que no quieres pasantear, y la ley, el código procesal, no te va a decir cómo se formula una demanda. No. Te da los requisitos. Y se distingue mucho, por ejemplo, el abogado que pone los requisitos tal cual Sí. y que los va llenando. Se distingue tanto para bien como para mal. Sí. Porque, ojo, si es alguien que sabe lo que está haciendo y dice, voy a poner los requisitos tal cual y llenarlos uno por uno, y a la hora que me deseches, tengo materia Sí. para recurso, o sea, ya está previendo la situación. Pero hay otros casos en donde no, pues es que la ley me pide estos, los voy a poner tal cual. Y pues bueno, ahí viene el palo. Sí. Sí. Sí, que digo, esta ya es una cuestión de criterios de lo cual ya hemos hablado. Sí. No, porque realmente, digo, mientras cumplas con los requisitos en el formato en el que lo En el quieras que presentar, Sí, si cumple, pues tienes que admitir. así es. Pero bueno, esa ya fue materia de otro De café. otro que café. da para un, no sé, una serie incluso. Sí, sí, ¿no? sí. De cafés en relación a los criterios. Pero aquí la cuestión es la importancia de conocer la redacción. Sí, Y no solamente, digo, a lo mejor nos estamos mucho enfocando en el tema de la postulancia, pero vaya, hay veces en las que ni redactar un oficio sabe uno sí, en la carrera, sí, sí, sí. y mucho menos al salir. Hay un clásico que yo he visto en muchos oficios, no solo del Poder Judicial, sino de todos,
que ponen asunto, dos puntos, el que se indica. Sí. Punto. Yo me pregunto, ¿no es eso un gasto innecesario de tinta? Porque la línea de asunto está diseñada para que sea el resumen de lo que dice el oficio, Sí. en 2, 3 palabras, Sí. ¿no? Distinto es asunto, se solicita anotación. Ya eso es una línea de asunto. Ya sabes incluso hasta con quién dirigirlo, Así es. ¿no? Por ejemplo, si esa se solicita anotación, va para el registro público O para el registro civil. o para el registro civil, es, lo voy a pasar con Sutanito, que es el que hace las anotaciones. Así es. Y ya que lo estudié para ver si procede o no la anotación. Así es. Pero Sí. volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo saber cómo redactarlo, ¿no? O qué requisitos podemos omitir, Sí, ¿no? Si no tenemos un taller como tal de redacción. de redacción. Aquí, ahora sí que metiéndome mucho a ese punto, yo debo decir que la gran recomendación que le puedo hacer tanto a juristas como no juristas, como estudiantes de derecho, es ceñirse a las reglas básicas que nos enseñaron en la primaria y que ya se nos olvidaron, que es sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Sí. Esa es la santísima trinidad para redactar. Y que muchas veces a los abogados se nos olvida porque tal pareciera a veces que entre más churrigueresco y decimonónico sea nuestro lenguaje, más labor tiene el abogado. Y no. Híjole, y fíjate, ese es un tema que da para un café por sí Completo. mismo, ¿no? La redacción La de los redacción abogados. de los abogados y el uso excesivo del abogañol, Sí. ¿no? Porque hay veces en las que hay colegas que quieren ser tan técnicos que pierden el sentido, o sea, se les va completamente la idea de Todo. las manos. Y yo siento que si le dieran ellos mismos una segunda leída, ni ellos entenderían qué están diciendo, Sí. ¿no? Y ahí es donde vienen los acuerdos de, pues cuando me aclares tu petición se acordará lo conducente. Ajá. Esas palabritas que son tan sacramentales, dígasele a lo cursante que aclarada que sea su petición se acordará lo conducente. Una manera muy bonita de decir, No te entendí. no te entendí, Sí. por favor acláralo. En castellano. En castellano, por favor. Vaya, sí, digo, definitivamente es un tema que se puede ver en la carrera, debería de verse en la carrera, ¿no? Y lamentablemente, digo, hay muchos colegas, hay muchos estudiantes que se esperan hasta la liberación de las prácticas profesionales, del servicio social, para darse una pequeña empapada de lo Sí. que es, pues, el mundo exterior, que realmente ni servicio social ni prácticas profesionales son una empapada de No. lo que es la vida exterior, No, no, no. ¿no? Porque no es el tiempo suficiente, Sí. simplemente por eso. Y porque además, perdón, yo por ejemplo hice las prácticas, el servicio, lo hice, no, sí fueron las prácticas que las hice en un tribunal, en un juzgado. Pero de inicio era casi pues vamos a poner al niño a coser expedientes, Ajá. ¿sí? Y claro, yo no digo que no tenga su mérito ni su importancia aprender esta parte física de los expedientes, porque vamos, ¿cuántos no tienen una historia de terror con una aguja de coser expedientes? Sí. Pero vamos, yo cosí tan mal los expedientes en aquella primera fecha, que bueno, al día siguiente, pues ahí voy, y me vuelven a pedir que cosa expedientes, pero faltó una de las compañeras y dijo la secretaria, oye, ayúdame con estos acuerdos, ¿no? Y entonces saqué los acuerdos, pasaron a firma y salieron sin observaciones. Y me dice la secretaria, creo que estás acordando mejor de lo que coses, entonces mejor te pongo con los acuerdos. Me tocó una secretaria que se dio cuenta de esa parte, ¿no? Que yo así como que para coser no, Ujú. pero para acordar sí había un poco más de dominio. Pero ¿cuántos casos no hay donde te quedas cosiendo expedientes Sí. todo el servicio social o todas las prácticas Y no aprendiste nada. y no aprendiste absolutamente nada? Sí, no, prestando expedientes, poniéndole sellitos Ir a por los las oficios. copias, Sí, sí. que te den la coca para Ajá, las copias. para prestar un expediente donde no Ujú. estás autorizado. Sí. Esas de las historias que nunca pasan, ¿no? Lo que nunca sucede en un tribunal. En un tribunal. Pero vaya, exactamente es a lo que voy, ¿no? Eso no es un reflejo real del mundo exterior. Sí. O sea, a ti no te van a contratar para coser. No.
Y muchos se quedan con la idea de que, no, pues es que a ver si en el servicio o en las prácticas, pues me ofrecen trabajo. Porque muchos es con la tirada con la que Con la piden tirada. algún puesto o algún lugar en específico, pero se requiere de un cierto conocimiento previo. En tu caso, podías acordar Porque ya había un conocimiento previo, ya de hecho. tenías De hecho. conocimiento previo. Sí, Ya tenías un rato también en práctica, ya tenías un buen rato también conociendo expedientes, sabiendo cómo se dan los acuerdos, cómo se hacen las certificaciones, sí, cómo se da cuenta con X y situación, e incluso teniendo un punto o un criterio sí. de cuándo se debe dar vista, cuando no. Vaya, Y reitero, esto no quiere decir que uno esté divorciado del tema de tomar la ley y darle una revisada cada vez que tienes sí. un asunto. Porque en ese mismo caso se empezaron a dar que a mí me pasaban todas las demandas nuevas para admisión o desechamiento. Y es porque yo generé un formato en el cual venían todos los requisitos que pide el código de las resoluciones que tiene que dictar el juez. Que si la vía, que si la acción, que esto, que aquello, que muchas veces lo omiten y que al juez le gustó. Dijo, es que me gusta este formatito Sí, en el porque cual si está prevenido o desechado, está bien. bien prevenido, bien desechado, porque analizaste todo lo que te está pidiendo el código, ¿no? Y entonces a la hora que llegaba una resolución de queja, pues normalmente eran infundadas, de hecho. Entonces, esa es otra parte en donde digo, se tiene que permitir al estudiante también innovar, porque Sí. eso es algo importantísimo, ¿sí? Incluso en clase, esa es una lección que como profesor siempre te debes de llevar. El alumno en ocasiones innova, en su cabeza encuentra cosas que tú no habías visto, Sí. ¿sí? Pero también se tiene que encauzar. Si nosotros no apoyamos este tipo de situaciones, si no apoyamos que el alumno salga de la caja, pero obviamente para que pueda salir de la caja, primero tiene que tener una buena formación dentro de la caja. Claro. O sea, Es que concuerdo con el sí. punto, pero, híjole, es que el gremio. Y ya Ah, hablamos, ¿no? Ya ha sido materia ¿quieren un podcast de un sobre el café. gremio? Ya ha sido materia de un café. El gremio de repente no se presta a salirse de la maldita caja, Sí, sí, ¿no? O sea, es que a esto se ha hecho así siempre y así es como siempre se sí, debe de hacer. Yo estoy muy peleado con eso, sí, de hecho. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente la tecnología nos está alcanzando. Somos un gremio sumamente atrasado en temas de innovación y sí, de actualización tecnológica. sí, Sumamente atrasado. Y es precisamente porque el gremio es cerrado. sí, Muy cerrado. Es más, incluso colegas contemporáneos siguen teniendo una cierta mentalidad cerrada. sí, Entonces, es difícil. Es difícil, pero esto se puede llegar a dar desde las aulas. sí, Si es que va a haber algún tipo de cambio de paradigma, sí. se tendría que dar pues desde las aulas universitarias. Había, y reitero, lo que pasa es que yo le lloro mucho a ese plan de estudios que finalmente pasó a mejor vida en el 2020, pero en ese plan de estudios yo recuerdo que había un espacio de las materias optativas, Sí. que eran como cuatro o cinco, no voy a decir nombres específicos, pero eran como cuatro o cinco, pero abajo había una clausulita del plan de estudios que decía, por acuerdo del Consejo Técnico, se pueden abrir las materias Sí. que la realidad jurídica requiera. Esto es, eh, ahora sí poniendo Juicio en nombres. línea. Había una materia de derecho y género, por ejemplo. Ah, sí. Pero ahora que se está hablando mucho más concretamente de temas específicos de género, Sí. se podían abrir materias específicas sobre esos temas. Incluso dentro de la misma materia daba, ¿Sí? ¿no? Pero, por ejemplo, tomando otros temas, ¿no? A lo mejor que no podrían llegar a haber sido tocados, ¿no? Sí. Está, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tramitación en línea de juicios, Tramitación en línea de juicios. Sí. ¿no? Y toda la realidad de, pues, las certificaciones de firmas electrónicas, o sea, todo eso que en la carrera, digo, corríjame algún colega que por aquí nos pudiera estar viendo o escuchando, pues si me dejan un comentario y digan, mi plan de estudio sí lo contempla, para aplaudirlo. Sí. Porque Sí, estoy sí, sí. seguro que no hay uno en el país que contemple una materia donde te hable de juicio en línea, Sí. documentos electrónicos, firma electrónica y Sí. toda la legislación que conlleva, porque ya tienen legislación. Las Exactamente. fintech, Sí.
Vaya. Ah, sí, sí. Y el tema es ese, ¿no? Los distintos planes de estudio que de pronto no contemplan este tipo de cosas, que no siempre están abiertos a la innovación y que ya sea rígido o sea flexible, el plan de estudios puede, y desde mi punto de vista debe, tener este tipo de apartados de Sí. actualización. Es que, y más en una carrera como la que es Derecho, donde, pues, ya lo vimos, ¿no? Sufrimos de una reformitis Sí, y donde, y nos pasó, sí. donde en un semestre viste amparo y al siguiente semestre te modifican la ley de amparo. A mí, bueno, no sé, no recuerdo si tú estabas en la materia, pero a mí me tocó el cambio de ley de amparo que Justo. entró en vigor el 2 de abril del 2013. Bueno, en ese semestre estaba yo tomando la materia de amparo. Sí. Específicamente, que hasta el maestro Ertino, desde aquí un saludo para él, decía, para efectos del ordinario, lo que vimos con ley actual, con ley anterior, lo vamos a evaluar con ley anterior y a partir de aquí con nueva ley. Pero para efectos de extraordinario, todo viene con nueva ley. Tal cual. Sí, y es que, vuelvo a lo mismo, la carrera no puede ser rígida. No. Por las modificaciones constantes a la ley, las nuevas figuras que se van dando, y pues los planes de estudio deben de tener Sí. esta facilidad de adaptarse y de brindarle al alumnado, pues, una educación de calidad y actualidad. Sí. Ah, Sí. ¿cómo podríamos concluir? Si es que podríamos Bueno, tener una conclusión del voy tema. a hacer una pequeña comparativa. Y cuando yo estudié la carrera de Derecho, era un plan flexible, que a la mera hora terminó siendo semirrígido. Pero bueno. Semirrígido. Sí. Y cuando yo tomé la carrera de Historia, el plan era rígido, 8 semestres. Curiosamente, ese plan del 79 tenía 3 materias específicamente que decían tal cual que el profesor en ejercicio de su libertad de cátedra podía tomar temas contemporáneos del momento que estuviera viviendo y de los 20 años anteriores. O sea, tal cual, el maestro tenía la total libertad de cátedra de configuración de la materia. Okay. Cosa que, híjole, en derecho es prácticamente impensable. Y yo quisiera incluso agregar que imposible en cierta medida por la cantidad de materias que podrían llegar a relucirse. surgir. Claro. Claro, el tema es, primero, teniendo buenos profesores, Sí. teniendo profesores que están preparados y comprometidos con la materia, pueden ejercer esa libertad de cátedra que a ti y a mí nos tocó, de un maestro que dijo, el maestro Guzmán, este es mi temario Sí. y no voy a hacerle caso al temario oficial. Gracias a eso vimos sus sesiones. Gracias a eso vimos sucesiones, porque no estaba venían sucesiones, No. estaban contempladas en familiar y No dio tiempo. no dio tiempo en la materia de familiar. Sí. Pero necesitamos, o sea, se necesita que haya profesores Sí. con ese compromiso, porque la libertad de cátedra no es para que el profesor diga, ay, voy a evaluar como se me dé la gana. Sí. No, O hablar es de mi familia o de mi de vida mi privada. divorcio, ¿no? Ajá. En materia de procesal penal, hablando de mi divorcio, Sí. imagínense. O en notarial de sus vacaciones. Sí. Nos tocó. Cuentan por ahí que en derecho romano de los viajes por Arabia. Sí. Sí. Bueno, entonces, como primera conclusión yo diría eso, un buen claustro de profesores, un plan de estudios, no tiene que ser la gran innovación, solamente necesita estar abierto a la actualización. Y, por favor, práctica a los estudiantes. Y, La parte práctica. y yo creo que esa debería ser la principal exigencia, la práctica. Sí, Porque, digo, a mí me gusta hacer la comparación con el gremio médico en el que, vaya, o sea, así como llevan de teoría, sí, también llevan mucha práctica. Obvio, la responsabilidad, pues, relativamente es más porque ahí hay una cuestión con la vida, sí, ¿no? Pero, vaya, o sea, nosotros estamos un escaloncito abajo, ¿no? Sí. De esa pirámide, ¿no? Donde, pues, es la libertad, es los bienes de una persona y, vaya, ¿no? O sea, también con eso no deberíamos de atrevernos a jugar sin tener las reglas del juego sí, bien bien aprendidas claras. y en un momento dado con la práctica necesaria. Sí. Pues yo creo que con eso nos vamos. Pues
con eso nos vamos. Déjenos sus comentarios, colegas, e insisto, yo pongo el reto de que alguien me diga que sí tienen un plan de estudios, donde vean temas fintech, donde vean temas de certificaciones electrónicas, documentos electrónicos, porque estoy Sí. seguro que no lo hay. Que no lo hay. Y pues bueno, nos vamos. Les agradezco mucho por escucharnos, por vernos. Y pues bueno, ya saben, suscríbanse al canal, déjenos su like, compartan para que esto crezca. Y pues nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias.